Hola, te habla la profesora Iko María Guzmán. Aquí vamos a entonces hablar sobre la reacción aldólica o en inglés aldol reaction y la reacción de condensación de aldol o la condensación aldólica. Esto es para el laboratorio de Química Orgánica 2 y vamos entonces a comenzar. Primero, hablando de las posiciones del carbonilo, vamos a estar hablando de las aldehídos y cetonas. Tanto los aldehídos y cetonas, cuando estemos hablando de lo que es un carbono alfa, el carbonilo, es el carbono que está justamente adyacente al carbonilo. En las cetonas vamos a tener dos carbonos alfa, ¿sí? En los aldehídos vamos a tener uno nada más. Vamos a estar hablando mucho del carbono alfa y también de la posición beta. La beta es la que le sigue, eso sería alfa, beta, gamma, sigma. Vamos a estar hablando mayormente del alfa y el beta, ¿ok? So, también estaremos hablando solamente entonces de mi grupo cetona o grupo ceto, como este es una cetona. Lo que se conoce como un tautómero, que quizás ya lo habrán escuchado hablar en el curso. El tautómero, ¿verdad? Es una especie que existe en equilibrio. El tautómero del grupo ceto se llama el enol. Y esto puede existir tanto en medio ácido catalítico, catalizado en medio ácido base, podemos obtener el enol. Si estamos utilizando una base fuerte, se forma mejor el enolato. Pero ambos, el enol como el enolato, pueden actuar como nucleófilos en la reacción aldólica o la condensación aldólica. Vamos a estar utilizando el enolato para hacer ataques nucleofílicos o atacar a un electrófilo y formar nuevos enlaces. ¿Okay? So, mayormente vamos a estar utilizando estos como los intermediarios reactivos o nucleofílicos para formar mi nuevo producto. Okay. Aquí entonces está el tautómero enol. Podemos observar la resonancia que hace y saber y entender que el nucleófilo exactamente es que vamos a estar utilizando es el carbono. O sea, este carbono tiene alta densidad electrónica y va a estar actuando como un nucleófilo en nuestras reacciones. ¿Ok? So, ¿cómo podemos llegar hacia el enolato? En medios básicos vamos a estar deprotonando el hidrógeno del carbono alfa. So, este es el hidrógeno, también se le dice hidrógeno alfa. El hidrógeno que está enlazado al carbono alfa del grupo ceto, sea una cetona o un aldehído, pues lo podemos deprotonar, ¿verdad? Es más ácido, tiene un pKa un poquito menor, ¿verdad? Que relativamente los carbonos sp3 tienen un pKa muy alto porque son ácidos muy débiles. Pero aquí podemos observar que la base conjugada va a estar estabilizándose por resonancia. Y por ende, entonces, los hidrógenos alfa a carbonilo van a ser más ácidos, van a tener un pKa alrededor de 20. Y de esta manera se forma la base conjugada que se llama el enolato. El enolato se puede dibujar de dos maneras. Se puede dibujar entonces, si tengo aquí, puedo hacer resonancia con la carga negativa en carbono, se puede dibujar, o se puede dibujar con la carga negativa su forma resonante, su contribuyente de resonancia, con la carga negativa en oxígeno. ¿Okay? Cualquiera de los dos se dice que es un enolato. ¿Verdad? Los dos contribuyen hacia el enolato. Y el enolato puede atacar, lo podemos entonces mirar aquí, si ataco con el oxígeno, haríamos un nuevo enlace entre oxígeno y el electrófilo, pero mayormente las reacciones que vamos a estar hablando, ¿verdad? De aldol, es el carbono, el nucleófilo de la reacción, el carbono alfa va a estar atacando al electrófilo. Entonces vamos a estar viendo qué tipo de reacción hace. Ahora, hay veces que los mecanismos, el enolato lo dibujan de esta manera para atacar al electrófilo. Eso es aceptable y es igual que este otro ataque. Su enolato usted lo puede dibujar, sea en cualquiera de los dos contribuyentes de resonancia. Lo puede dibujar con la carga negativa en el carbono alfa o lo puede dibujar con la carga negativa en oxígeno, pero tendrá que entonces hacer las resonancias para formar el carbonilo y coger el enlace pi y atacar al electrófilo. Simplemente también puede poner la carga negativa en carbono y atacar al electrófilo. Cualquiera de los dos es análogo, es lo mismo.
Ok, habíamos dicho que el pK es como alrededor de 20, pero eso depende de qué tipo de carbonilo sea. Vamos entonces a ver que si está el hidrógeno alfa a un grupo como este, esto es un aldehído, el pK es un poquito más bajito, ¿sí? 16.7, pero no es un ácido fuerte, ¿verdad? Todavía se considera un ácido débil, porque el pK es bastante altito. So, no es cualquier base que la puede protonar. Y de hecho, si utilizamos una base fuerte como un etóxido, o puede ser hidróxido, o puede ser metóxido, una carga negativa localizada en oxígeno, una base de carga negativa localizada en oxígeno, va a deprotonar para formar el alcohol. Y si ves, si el alcohol tiene un pK de 15.9, y vemos que el equilibrio apunta, la dirección del equilibrio apunta hacia los reactivos. Cuando yo desprotono con una base como esta, yo voy a tener una mezcla bastante, relativamente no exactamente igual, pero voy a tener una mezcla tanto de la molécula en su forma de aldehído como una mezcla de su forma de enolato. ¿Okay? A veces hay reacciones que yo voy a querer que eso se forme, que se forme entonces una mezcla del aldehído y del enolato. Vamos a estar viendo las reacciones. Pero si utiliza un alcóxido o un hidróxido, puede entonces va a formar una mezcla de ambas. Okay. ¿Qué otra base yo puedo entonces utilizar? Si yo quiero entonces formar 100% enolato, no puedo utilizar el alcóxido o hidróxido o metóxido, ¿verdad? Tengo que utilizar una base más fuerte, como por ejemplo entonces podemos usar el hidruro. El hidruro es una muy buena base, no es un nucleófilo, simplemente lo que va a hacer es agarrar el protón del carbono alfa y va a generar un gas. El hidrógeno gaseoso sale de la solución y pues por el principio de Leschetz empuja entonces el equilibrio para acá. Y vamos a tener 100% enolato. Esa es una base que te da 100% el enolato. El equilibrio va hacia el producto enolato. Otro tipo de base que podemos utilizar es N-butil-litio. Bueno, N-butil-litio lo podemos utilizar, ¿verdad? Para desprotonar el disopropilamina para formar la base de LDA. Esta es la base de LDA que se llama en inglés lithium diisopropyl amide, perdón. Esta base es muy fuerte y también voluminosa. Vea que entonces también tiene dos isopropilos enlazados. Ok. Entonces, el LDA o la base de amida puede entonces deprotonar el carbono alfa de carbonilo también de manera irreversible. Vea que entonces el equilibrio va a ir entonces a los productos, ya que el pK de la amina protonada va a ser 36. Así que vamos a obtener 100% el enolato. Hay algunas reacciones que vamos a querer 100% el enolato y hay otras que no. Vamos entonces a estudiar el de aldol. En su clase va a estar estudiando otras. ¿Ok? Vamos entonces a empezar a hablar de la reacción de aldol. En la reacción de aldol vamos a estar reaccionando mayormente aldehídos. Pero sepa que sí podemos hacer otras reacciones similares al aldol, que sí pueden ser también con cetonas. Si tengo un aldehído y esta es una reacción que si vemos aquí aparecieron carbonos de más, esto es una reacción autoaldol. ¿Sí? Cuando entonces tenemos entonces esta molécula, podemos asumir que hay dos de esta molécula. ¿Sí? Hay dos de esas moléculas. Dos de estas moléculas reaccionaron y nota entonces que el carbono alfa reaccionó. Este es el enlace que se estaría formando en la reacción de aldol. ¿Ok? ¿De dónde viene lo otro? ¿Verdad? Si enumeramos 1, 2, el carbono alfa, sí va a formar el enolato y va a estar entonces reaccionando, ¿verdad? 1, 2, reaccionando para atacar otra molécula de esta en el carbonilo. Recuerda que el carbonilo de los aldehídos son electrofílicos, tienen una carga parcial positiva y pueden entonces recibir electrones de un nucleófilo por una adición. ¿Ok? Aquí vemos entonces que entonces sería la otra molécula, 1 y 2, de otro aldehído. ¿Ok? Y esa sería la reacción de aldol. Se está formando un enlace.
Estas reacciones de aldol son importantes porque se están formando enlaces de carbono-carbono. ¿Ok? Y podemos entonces identificar el producto aldol. Siempre tenemos un carbonilo aldehído y contamos alfa beta. En la posición beta tengo un alcohol. Ese sería entonces mi producto aldol. Al de aldehído y ol del alcohol. ¿Ok? So, aldol. Esto es un aldol. Ups. Vamos a elegir. Ok. So, todos los productos de la reacción aldol, vamos entonces a tener el aldehído y grupos alcoholes. El aldehído en el carbonilo, y si contamos del carbonilo, alfa beta, en la posición beta, donde voy a tener mi alcohol. Ok, y entonces miremos entonces el mecanismo de la reacción de aldol. Mire también, utilizamos qué tipo de base. Utilizamos hidróxido. Puede ser también un alcohóxido, pero usualmente como alcohóxido, como metóxido o etóxido. Pero yo no quiero una base que me forme 100% enolato en este tipo de reacción, que se llama también una autoaldol. Va a estar deprotonando el carbono alfa del carbonilo, el carbono alfa del carbono hacia el carbonilo. Ups, me fui aquí. Y entonces va a formar el enolato. Ahora recuerde que este equilibrio no está para esta dirección, sino que está para esta otra dirección, ¿sí? So, voy a tener un poquito de enolato, pero se va a encontrar con otra molécula de aldehído donde entonces va a hacer el ataque nucleofílico, porque tengo mezcla de molécula desprotonada, el enolato, y molécula neutral de aldehído. El enolato es el nucleófilo y su carbonilo aldehído es su electrófilo. ¿Ok? Eso es el electrófilo. Y entonces en este movimiento electrónico, si queremos entonces enumeramos 1 y 2 de nuevo aquí, estoy atacando al carbono que era 1, ¿verdad? Y 2. Y este es el enlace que se formó. ¿Okay? Entonces ahí está el hidrógeno del aldehído, que en las estructuras de línea no se dibujan. Si usted la quiere dibujar lo puede hacer, ¿verdad? Pero entonces hicimos el ataque nucleofílico para formar la adición, el producto de adición, que es un alcohóxido. El alcohóxido entonces se puede protonar con el disolvente. Noten también que entonces si utilizamos el hidróxido, mi disolvente entonces está haciendo agua. ¿Okay? El disolvente de la reacción puede ser agua, puede ser un disolvente usualmente polar prótico. También puede ser una mezcla de disolventes, puede ser una mezcla de agua con alcohol, y usualmente la mezcla de disolventes se utilizan para empujar el equilibrio hacia la reacción. Note también que todas estas flechas de equilibrio estas flechas del mecanismo están siempre en equilibrio, porque esta reacción también es reversible. Está también la reacción que se conoce como la retroaldol, donde iríamos de un producto aldol, podemos romper este enlace y volver entonces hacia los aldehídos. ¿Ok? Esta reacción es completamente reversible dependiendo entonces de las condiciones de la reacción. ¿Ok? Pero nosotros en el laboratorio vamos entonces a ir hacia la dirección, hacia el producto aldol. ¿Ok? Y el producto aldol usualmente se prefiere si estamos utilizando los reactivos como aldehídos. ¿Ok? Si usted utiliza los aldehídos, el producto aldol se va a preferir. ¿Sí? El equilibrio va a estar hacia el producto de aldehído. De nuevo, entonces, note que este es el producto aldol, este es el carbono alfa y este es el carbono beta, tengo un alcohol. Así que es un producto aldol. Y si también puedo, una reacción autoaldol, se usaron 2 moléculas de estas y si enumeramos 1, 2, 3, 4, note entonces que mi molécula nucleófilo 1, 2 en el carbono alfa fue que atacó al carbono del carbonilo, que sería el 1, ¿verdad? Aquí pongo 3 y 4. Este es el carbono 1, 2, 3 y 4. O sea, 2 moléculas de esas y de nuevo este es el enlace que se forma en la reacción. Ese es el enlace que se forma en la reacción. Ok. Ve entonces que el equilibrio va hacia el producto aldol cuando el reactivo es un aldehído. Ahora, si utiliza una acetona, ¿verdad? Note que la reacción de aldol no se prefiere hacia el producto, sino que esta reacción prefiere irse a los reactivos de cetona. La acetona no favorece a un producto aldol. ¿Okay? Sí, los aldehídos sí lo hacen. Así que por eso entonces se llama aldehído y ol de alcohol.
Ok. La reacción también podemos ver que en el carbono alfa y beta, si en el carbono alfa yo tengo hidrógenos, ¿verdad? Por lo menos tengo un hidrógeno, puedo entonces hacer una reacción de condensación aldol. La condensación aldol es como una deshidratación, puede ser en tanto en medio ácido como en básico, pero necesita entonces el calor. Necesita el calor para que el equilibrio pues se pueda formar la eliminación de ese alcohol y tener entonces este producto que es entonces se conoce como un sistema alfa-beta insaturado. ¿Okay? Note entonces, tengo una insaturación o un doble enlace en el carbono alfa y entre el carbono alfa y el beta. Cuando están analizando el infrarrojo de este tipo de moléculas, va a notar que en la tablita de infrarrojo aparece un sitio donde dice alfa beta insaturado, eso entonces se refiere a este tipo de sistema, ¿ok? Alfa beta insaturado se refiere a este tipo de sistema. Si tengo un aldehído que es alfa beta insaturado, esa es la parte de la tablita de infrarrojo que voy a estar utilizando para buscar la funcionalidad y los piquitos que distinguen estas moléculas, ¿ok? Aquí entonces puedo ver que la reacción del producto aldol, puedo hacer una condensación, pero podemos hacer la condensación directa con una autoaldol, de nuevo, con una molécula, dos moléculas de estas, serán necesarias para formar entonces mi producto de condensación aldol, que es un sistema alfa-beta insaturado. De nuevo, entonces note cuáles son las condiciones, qué tipo de base uso. No uso LDA, utilizo entonces un disolvente polar prótico, aquí agua, y también utilizo el calor. Este es el mecanismo de la reacción de condensación aldol y si nota, empezamos con el mismo mecanismo que discutimos anteriormente para formar el producto aldol. Entonces ahora, para la segunda parte del mecanismo, para llegar al producto de condensación, ¿qué se hace? Pues hay una segunda desprotonación del carbono alfa, que ahora está alfa al aldehído entre el aldehído y el alcohol, va a ser un poquito más ácido, ¿verdad? Porque tenemos ahora también un efecto inductivo del alcohol que hace que este hidrógeno sea más ácido que este. ¿Ok? Vamos a ver que también podemos utilizar la misma base para desprotonar y formar el enolato. El enolato entonces nos ayuda a empujar, aunque esto no es un muy buen grupo saliente, por el calor y por tener entonces los electrones del enolato, nos ayuda entonces a sacar a ese grupo saliente hidróxido y para formar entonces al final un producto de alfa beta insaturado de la condensación del aldol. Y pues dependiendo de las condiciones, podemos entonces tener lo que se conoce como un autoaldol, ¿verdad? Si no le añado calor, podemos llegar entonces al alcohol en la posición beta, ¿verdad? Beta hydroxyaldehyde es el producto de la reacción aldol. Si hago una condensación aldol, ¿verdad? Y es que le añado calor, voy entonces a llegar al sistema alfa beta insaturado. También recuerde que el producto beta hidroxialdehído también yo lo puedo calentar, sea en medio ácido básico, puede también hacer la condensación. Y de nuevo se dice condensación porque estamos liberando agua. O sea, aquí perdemos el hidrógeno y el oxígeno y el hidrógeno entonces del carbono alfa. Entonces se está liberando agua y es una reacción de condensación. En las reacciones de condensación se pueden formar, están formando un alqueno, se puede formar tanto el E como el Z. El producto mayor está favorecido por termodinámicamente, ¿verdad? Y es más estable, ¿verdad? Comparado en que es un alqueno trans, que el alqueno cis. El producto usualmente es el alqueno más estable, pero el otro producto también se puede estar formando. Un producto secundario a su producto principal puede ser el alqueno, que es un isómero geométrico, ¿verdad? O un diasterisómero del producto principal. La reacción de condensación aldol, cuando se está haciendo con un sistema, que el producto tenga un sistema conjugado grande, a veces no se puede aislar el producto de aldol. ¿Okay? Y la eliminación va a ser espontánea.
¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un sistema alfa condensado, o sea, y este es en el carbono gamma, ¿sí? Si nota aquí, entonces estará el alfa, beta y el gamma. Si yo tengo en el gamma un sistema conjugado, es difícil aislar el producto aldol, porque la condensación va a ser instantánea, ¿ok? Si estamos formando un sistema conjugado grande, que es muy estable por tener mucha resonancia, un sistema conjugado quiere decir que hace mucha resonancia, es a veces difícil aislar el producto de la reacción de aldol. ¿Okay? Así que el equilibrio también, y aquí a veces no necesitamos calor en esta reacción, en el laboratorio virtual van a necesitar calor. ¿Okay? Aún si estamos formando un sistema alfa beta insaturado con una posición gamma, ¿cómo se dice? Conjugada. Ok, habíamos dicho que la acetona, cuando hacemos la reacción aldol, no se favorece el producto aldol. Pero sin embargo, cuando sí añadimos el calor, pues vemos que el producto sí se favorece a la condensación aldol. Y se favorece porque estamos formando un sistema conjugado. Este sistema que está aquí es conjugado y es bastante estable. Por ende, cuando estamos haciendo una reacción de condensación aldol, sí lo podemos hacer con un reactivo de acetona. ¿Okay? Para formar el producto aldol per se, se van a formar mayormente con aldehídos, pero para la condensación aldol sí podemos utilizar mi grupo cetona. Ok, ahora vamos entonces a hablar de la reacción aldol mixta o cruzada. La reacción mixta o cruzada es cuando tenemos dos moléculas que son diferentes. Esto ya no es un autoaldol. En el autoaldol, tanto la misma molécula podría servir como nucleófilo y como electrófilo. Pero aquí esta molécula, aquí si queremos hacer una reacción de aldol con estas dos moléculas, vamos a nombrar esta A y esta B, ¿verdad? La molécula A note que entonces tengo hidrógenos en el carbono alfa del carbonilo, tengo hidrógenos, son un CH3, y aquí también tengo hidrógeno en el carbono alfa de carbonilo. ¿Qué quiere decir eso? Mi molécula A puede estar neutral, ¿verdad? Y en medio básico también puede formar A con carga negativa. Y entonces puede actuar tanto como electrófilo como base y entonces tener el producto del autoaldol. Pero también la otra molécula puede hacer lo mismo, ¿verdad? B puede convertirse también en un enolato y tener entonces el producto de autoaldol de B con B, ¿verdad? También puede hacer la siguiente combinación donde se forma el enolato de B, ¿verdad? Y atacamos a un electrófilo de A para formar este otro producto, ¿ok? Y la última combinación sería, si tenemos entonces a la molécula B y tenemos un enolato de A, vamos a atacar este nucleófilo, atacar este electrófilo y se forma entonces este otro producto. Esto es una reacción aldol mixta cruzada que nos da 4 productos porque tenemos hidrógenos en ambas moléculas, ¿verdad? Y ambas moléculas pueden entonces actuar como nucleófilo y electrófilo. Y esto entonces no es una reacción aldol mixta o cruzada que sea efectiva. Usualmente cuando hacemos una reacción queremos tener un solo producto para facilitarnos la vida y verdad, o sea, no son tantas moléculas las que queremos hacer. ¿Cómo voy a hacer usualmente la reacción aldol cruzada o mixta? Vamos a buscar moléculas que sean electrofílicas, como esta que está aquí, que es formaldehído, que no tiene hidrógenos en el carbono alfa de carbonilo. De hecho, este formaldehído ni siquiera tiene carbono alfa. ¿Ok? No tengo carbono alfa, son hidrógenos enlazados al carbonilo. Ese es formaldehído. Pero formaldehído no tiene hidrógeno en el carbono, no tiene hidrógenos ácidos. Y eso quiere decir que esta molécula solamente va a actuar como electrófilo. Es cierto que esta molécula puede actuar como ambos y puede ser que tenga una mezcla de esa molécula haciendo una autoaldol con ella misma. Pero si añado suficiente o un exceso de esta molécula, pues cuando vaya a hacer la reacción va a ser más efectiva y si forma el enolato aquí, como nucleófilo se va a encontrar más con moléculas de este tipo que con una molécula similar a ella. Entonces, podemos tener una reacción aldol cruzado mixta más efectiva. Otro ejemplo entonces sería este que está aquí. Tengo entonces aquí una molécula, este es el benzaldehído,
este que está aquí, el rojito, este es el benzaldehído. Y note de nuevo que el carbono alfa, que es este que está aquí, ¿ah? No tengo hidrógeno en el carbono alfa. Eso quiere decir que no puedo formar el enolato. Entonces, esta molécula que tiene hidrógeno en el carbono alfa sí va a formar el enolato y va a estar actuando como nucleófilo para atacar a esta molécula como electrófilo. ¿Ok? Y se forma entonces este enlace que está aquí en el carbono alfa, ataca el carbono beta y entonces añadimos esa molécula de esa manera. Ahora, note que dice aquí, esto no se aísla, ¿verdad? Porque tenemos aquí en el carbono gamma un sistema conjugado, va a ser difícil aislar y la condensación va a ser espontánea y entonces nos da el producto de la condensación aldol. ¿Ok? Note también que aquí dice que tenemos calor. Pues mayormente vamos a utilizar el calor para obtener los productos de condensación aldol. Se forma el producto de la condensación aldol en esta reacción. Ok. Aquí les presento otro tipo de reacción aldol mixta o cruzada que sea efectiva. Si yo quería hacer un producto, ¿verdad? Esta era la molécula que habíamos nombrado A. ¿Verdad? Quiero que A sirva como nucleófilo y quiero que B sea el electrófilo nada más. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo hacer una reacción con LDA para formar 100% enolato de A. ¿Verdad? Se forma el 100% enolato de A. Si utilizo LDA, que era la base fuerte y voluminosa, que aquí entonces se las dibujo para que se acuerde de ella. ¿Okay? LDA va a estar desprotonando este hidrógeno alfa al carbonilo de manera irreversible. Y entonces te va a dar 100% el enolato. ¿Okay? Ya entonces A no se puede autoatacar. Y cuando entonces le añadimos la molécula de B, vamos entonces a tener un solo ataque nucleofílico, que es de este enolato hacia el carbonilo. ¿Ok? Y así entonces A va a ser mi nucleófilo y B va a ser mi electrófilo. ¿Ok? Entonces, aquí está el mecanismo completo. Se forma un alcóxido que se añade luego en la segunda parte, se añade agua y entonces así formamos el alcohol del aldol. ¿Ok? En estas condiciones para esta reacción, yo no puedo añadir agua a la misma vez que añado LDA. Déjame ver si lo pongo por aquí. Las condiciones de la reacción serían entonces las siguientes para formar entonces esto que está aquí. ¿Okay? Primero, ¿verdad? Le añado entonces LDA y eso tendría que ser un disolvente polar aprótico, como por ejemplo los que tienen en el laboratorio virtual, usualmente es dietiléter. ¿Okay? Esto se me va a formar el 100% enolato, ¿verdad? Luego entonces le añado el aldehído, ¿verdad? Aquí le estoy poniendo el esquema, la secuencia, y luego por último es que se le añade el agua. ¿Okay? Eso no se le puede añadir todo a la misma vez. Tenemos que añadir una reacción por pasos, porque si añado todo a la misma vez, de hecho, el LDA lo primero que va a estar haciendo es deprotonando al agua y no voy a tener base para formar el enolato. Así que primero tengo que añadir el LDA para formar entonces mi enolato, luego entonces añado el aldehído y luego entonces añado agua al final. La reacción de aldol también es muy útil porque podemos hacer unas reacciones intramoleculares. Es una reacción intramolecular cuando tenemos entonces, como por ejemplo aquí, una condensación aldol intramolecular. Tenemos, y si enumeramos por aquí, yo creo que sí puedo enumerar, ¿okay? Estaríamos entonces atacando de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, del carbono que enumeramos 1, ese es el carbono alfa, que formaría un enolato y atacaría entonces al carbono número 5 como electrófilo. Es una reacción intramolecular. Y usualmente se utilizan estas reacciones para formar moléculas cíclicas de 5 y de 6, una molécula cíclica de 5 y 6 carbonos. Y de nuevo es una reacción muy útil porque estamos formando enlaces de carbono-carbono. ¿Okay? Entonces, note entonces que se forma el nucleófilo, de nuevo, y si enamoramos el carbono 1, 2, 3, 4, es en el 5 donde vamos a estar atacando. ¿Okay? Y estamos formando una molécula cíclica de 5. Y note entonces de nuevo se forma un sistema alfa beta estructurado. Aquí el alfa y este el carbono beta.
Entonces, si enumeramos todos los carbonos de nuevo aquí, 1, 2, 3, 4. Este es el carbono 5, que también estaba aquí enlazado a otro carbono más 6. ¿Sí? Y ahí están todos los carbonos. Y entonces, de nuevo, se utiliza mucho para formar moléculas de 5 o 6 carbonos, moléculas cíclicas de 5 o 6 carbonos. Bueno, en conclusión, estas son las reacciones que hablamos hoy de la reacción de aldol. Está la reacción aldólica, la reacción aldólica se dice en español aldol addition en inglés, ¿verdad? Que cuando utilizamos la base, esta era la reacción autoaldol, donde el nucleófilo y el electrófilo en la misma molécula se forma un alcohol en la posición beta del aldehído. También hablamos de la reacción de condensación aldol que necesita calor. Si esta se hace en temperatura ambiente, esta se hace en calor. Se utiliza en el laboratorio virtual, vamos a utilizar el sistema de reflujo para formar entonces el sistema alfa-beta insaturado. ¿Ok? Alfa-beta insaturado. ¿Ok? Las reacciones de aldol cruzado mixta, ¿verdad? Si es cruzada y mixta y queremos utilizar entonces las mismas condiciones, vamos a tener que utilizar un electrófilo que no tenga hidrógenos en los carbonos alfa, al carbonilo. Y eso que va a hacer que entonces mi aldol cruzado mixta sea más efectiva porque le va a dar solamente un producto mayoritario, un producto principal. Y también hablamos de la reacción intramolecular de aldol, donde entonces se utiliza para formar mayormente anillos de 5 o de 6 carbonos. Ok, vamos a ver, yo quería también mostrarles un poquito del laboratorio virtual, ok, dónde tenían que ir. Le voy a estar dando aquí stop. Y vamos entonces a darle share al desktop, esta parte. Ok, estamos aquí. Y usted va a ir entonces a la parte que dice aldol. Entonces va a ver entonces los diferentes reactivos que tenemos. Tenemos aldehído, este es benzaldehído y tiene una acetona aquí. Tiene otra molécula aquí que es un éster. Disolventes tenemos agua, etanol y dietiléter. Y entonces va a tener que decidir qué tipo de base va a usar. Tenemos hidróxido de potasio aquí, tenemos LDA acá, tenemos entonces metóxido de sodio aquí. Esas mayormente son las bases que va a tener que decidir cuál de ellas se utiliza para formar el producto deseado. ¿Okay? Vamos entonces a hacer el producto aldoles, vamos a hacer el autoaldol, vamos a hacer aldol cruzada mixta y también condensaciones del mismo tipo. ¿Ok? Espero que entonces se diviertan en su laboratorio virtual. Hasta aquí los dejo por hoy.